El proceso de división celular permite a un organismo crecer, reparar sus partes dañadas y reproducirse. La información genética codificada en el ADN es transmitida a los descendientes cuando una célula se divide. Apreciados estudiantes, hoy hablaremos de mitosis y meiosis. Bienvenidos. En células eucariotas, la información genética es portada en los cromosomas. Los cromosomas están hechos de cromatina, un material que consiste en ADN y proteínas asociadas llamadas histonas. Cuando la célula no está en división celular, los cromosomas están desenrollados. En cambio, cuando entra en división, las fibras de cromatina se condensan y los cromosomas se hacen visibles. Los cromosomas duplicados tienen una apariencia típica similar a una X, aunque el tamaño y número varía según la especie. Cada una de las unidades longitudinales de un cromosoma es una cromátida hermana. Estas son copias una de la otra y están unidas por el centrómero. Cada cromosoma tiene un par homólogo. Este par tiene la misma disposición de secuencias de ADN, pero diferentes alelos. Uno proviene de la madre y otro del padre. Una célula típica alterna entre crecimiento y división. A esto se lo conoce como ciclo celular. En eucariotas, la fase de crecimiento, conocida como interfase, se divide en tres etapas, que son G1, S y G2. Durante estos gaps, la célula crece, duplica sus organelas y material genético y prepara las estructuras necesarias para la división. Finalmente, las células entran en fase M, que consiste en mitosis y citocinesis. Tras la fase M, cada célula hija entra nuevamente en interfase, es decir, continúa el ciclo. Sin embargo, no todas las células se dividen. Algunas, como los glóbulos rojos, llegan a una etapa de madurez donde dejan de crecer y realizan sus actividades, pero no entran en división. Esta fase se la conoce como G0. Durante la mitosis, una célula diploide produce dos células hijas diploides y genéticamente idénticas entre sí. Veamos el proceso. La primera fase de la mitosis se denomina profase mitótica. Durante esta etapa, la célula ensamblará las estructuras necesarias para la división celular. Los centriolos irradiarán el huso mitótico, la envoltura nuclear y nucleolo desaparecerán momentáneamente y la cromatina terminará de condensarse en cromosomas. En el final de la profase observamos a los cromosomas capturados por el huso mitótico a través de sus centrómeros. Ya en la metafase, que es la segunda etapa, lo que sucederá es que el huso mitótico ejerce una fuerza que coloca a los cromosomas en el ecuador de la célula. Durante la anafase, cada una de las cromátidas hermanas será movida hacia un polo celular. Recuerden que las cromátidas hermanas son copias entre sí. Durante la telofase, cada grupo de cromátidas hermanas termina de migrar hacia su polo. Además, los microtúbulos del huso mitótico se desintegran y alrededor de cada grupo de DNA comienza a formarse nuevamente la envoltura nuclear. Seguido de la división mitótica, sucede la división citoplasmática o citocinesis, durante la cual todas las estructuras celulares se dividen completamente para separar así a las dos células hijas. Así, al final de la mitosis y citocinesis tenemos dos células hijas, cada una con 4 cromosomas, es decir, no redujeron el número y además son genéticamente idénticas entre sí. La división celular que reduce el número de cromosomas a la mitad se llama meiosis. En animales, las células que sufren este proceso son las germinales. Ellas son diploides y producen 4 células haploides genéticamente diferentes entre sí, conocidas como gametos. Veamos el proceso. La meiosis consiste en 2 divisiones nucleares subsecuentes.
denominadas meiosis 1 y meiosis 2. Durante la meiosis 1 y 2 suceden 4 etapas similares a la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Ahora vamos a observar la profase 1. Durante la profase 1, la envoltura nuclear y el nucleolo desaparecen momentáneamente. Los centriolos ya duplicados van a dirigirse a los polos para irradiar el uso mitótico y la cromatina ha terminado de condensarse en cromosomas. Uno de los eventos más importantes de recombinación genética que sucede durante la profase 1 se denomina entrecruzamiento o crossing over. Este evento es aquel en el cual cada par de cromosomas homólogos se van a entrecruzar y en los puntos de cruce van a intercambiar la información genética. Al final del crossing over, lo que podemos observar es un par de cromosomas homólogos con información genética intercambiada en los sitios donde se han cruzado. Este evento hace que ya las cromátidas hermanas no sean más copia una de la otra. Durante la metafase 1, los cromosomas se han alineado en el ecuador de la célula. Seguido viene la anafase 1. Un evento particular de esta etapa en la meiosis es que los cromosomas se van a separar. Un miembro de cada par de homólogos va a migrar a un polo diferente de la célula. Ahora, cada célula, que futuramente será una célula hija, ya no contiene 4 cromosomas, sino únicamente 2 cromosomas. Al final de la primera división meiótica tenemos 2 células hijas con la mitad del número cromosómico. Enseguida comienza la segunda división meiótica. Durante la profase 1, nuevamente, la envoltura nuclear y el nucleolo de ambas células hijas desaparecen. Los centriolos irradian el uso mitótico y la cromatina se expresa como cromosomas. Recuerden que ahora tenemos únicamente 2 cromosomas en cada célula hija y cada uno de ellos con la debida recombinación. Durante la metafase 2, cada uno de los cromosomas se coloca en el ecuador de la célula. Y comienza la anafase 2. Durante la anafase 2, las cromátidas hermanas, ahora sí, al igual que en la mitosis, se separan y cada una de ellas migra hacia uno de los polos. En la telofase 2, las células hijas ya comienzan nuevamente a formar la envoltura nuclear alrededor de cada grupo de DNA. Al final de este proceso y al final de la segunda división citoplasmática tendremos 4 células hijas, cada una de ellas va a originar 2 nuevas. El resultado de la meiosis son 4 células hijas genéticamente diferentes entre sí. Observen los cromosomas, cada uno de ellos tiene diferente coloración y únicamente hay 2 en cada célula. Estos 2 tipos de divisiones son parte de la vida de un organismo. Así, un individuo es fecundado por la unión de 2 células haploides que fueron producidas por meiosis, y el cigoto resultante se convierte en un adulto gracias a las múltiples divisiones mitóticas que sufre. Hasta la próxima.